Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy estoy muy contento porque vamos a platicar de una de las cosas que más disfruto ver y hacer, el teatro. Y para eso me acompaña Andy Cortés, actriz de teatro saltillense, actualmente viviendo en la ciudad de Monterrey. Qué gusto saludarte, Andy, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Oye, te presento como saltillense porque sé que estuviste viviendo antes de irte a Monterrey en Saltillo, pero ¿dónde naciste? Sí, nací en Saltillo. O sea, eres de Saltillo de toda la vida y te fuiste a Monterrey a la carrera Sí, así es. y te quedaste. Sí, nací. Sí, nací y crecí allá en Saltillo y luego me mudé a Monterrey para estudiar y ya me quedé acá. Muy bien. Oye, vamos a platicar de teatro como lo decía, pero me gustaría que nos contaras cuál fue o cómo fue tu primer encuentro con el teatro. No necesariamente la primera obra que hiciste, sino ese momento en el que conociste o en el que supiste que existía el teatro. Ah, bueno, mi primer acercamiento al teatro fue bien chiquita. Yo creo que tenía unos 6 o 7 años. Lo que pasa que a mis papás también siempre les ha gustado el arte en general. Ok. Entonces, pues desde chiquita me llevaban a ver ballets o las obras musicales que hacía el TEC. Pero desde yo me acuerdo que la primera obra de teatro musical que vi del TEC fue High School Musical, pero así Mira. de que hace años. Ajá. O sea, no la que hicieron recientemente, porque ya la que hicieron reciente mis amigos estaban ahí, sino la que hicieron hace muchísimo tiempo. Y que yo tengo recuerdos de que esa fue mi primera vez pues viendo, o sea, como conscientemente viendo de que, wow, porque los actores se bajaban del escenario y caminaban por los pasillos del teatro de la ciudad, porque fue en el Fernando Soler. Y Ajá. yo decía, ¿qué es esta magia de que, por qué? ¿Por qué se mueven así? Yo estaba muy emocionada, porque aparte yo soy muy fan de High School Musical, entonces ¿Eres de esa verlos desde generación que te tocó chiquita. ver en Disney? Sí, las tres películas, o sea, yo creo que el musical está inspirado en la primera película Ajá. y en base a esa primera película, pues está el musical, ¿no? Y yo estaba soñada, o sea, increíble. Y en ese momento, ¿te recuerdas a ti viendo el escenario y diciendo yo quiero estar ahí algún día? ¿O no fue así? No, no fue así. Ajá. Yo siento que estaba muy chiquita como para registrar eso, ese sentimiento. O Mm. sea, siento que simplemente fue como, oh. Wow, esto es magia. Pero sí me acuerdo la primera vez que dije, oh, yo quiero estar ahí. Cuéntanos. Y fue justo, o sea, si yo tenía 6 años cuando vi High School Musical, fue de que 6 años después, porque justo como a mi mamá también le gusta mucho el teatro y a mi papá también. De hecho, mi papá hace teatro allá en Saltillo, Ah, pero sí. si quieren ahorita hablamos de eso. Ok, ok. Este, Mi mamá es de Ciudad de México, entonces viajábamos mucho para allá a ver a su familia y siempre que íbamos veíamos los musicales de la Ciudad de México, que pues Ciudad de México es conocida por ser la metrópoli del teatro y de la artisteada, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando yo tenía 12 años fuimos a ver Cats en el Teatro Insurgentes, si no me equivoco. Ajá. Fuimos a ver Cats y yo ahí en el intermedio me paré de la butaca y le dije a mi mamá, yo quiero hacer eso, de que yo no sé cómo se hace, pero yo quiero hacer eso. Y mi mamá de que, pues bueno, de que bueno, pues lo intentaremos. Ok. Pero sí, así fue mi llamado al teatro. ¿Y cómo fue el inicio, digamos, ya más profesional? O sea, tenemos esta primera etapa en donde de niña conoces el teatro, conoces la magia, luego de adolescente eres consciente de que quieres estar sobre el escenario y en qué momento ya llegas a tu primer taller o qué pasa. Eh, Creo que justo regresamos de ver Cats y yo me estaba graduando de la primaria y cuando entro a la secundaria
mi mamá descubre que estaban los talleres, bueno, la compañía de teatro de la UAC, Ah, que lo claro. hacían ahí en talleres, en Carranza. Entonces, descubre que está esa posibilidad y que dejaban que entraran gente externa de la UAC. Y me dice, ay, pues mira, métete. Y yo no. O sea, a mí me daba mucho miedo. ¿Por Yo qué? cuando, no sé, yo la verdad, mi primer acercamiento al arte en general fue tocar el piano. Yo tocaba el piano desde los 6 años. Ok. Y después ya empecé a bailar ballet y luego empecé a cantar, pero fue como progresivo. Y el teatro fue o sea, la actuación fue lo último que llegó a mi vida. Y fue precisamente a través de la UAC que yo le decía a mi mamá, ay, no, a mí me da miedo. O sea, yo era bailarina y yo decía, yo toco el piano y yo bailo. Ajá. Bien, feliz. Pero luego me empezó a gustar más cantar y mi mamá me dijo como, no, mira, hacen musicales, puedes entrar y tener un personaje, cantar, bla, bla, bla. Y yo dije, bueno, está bien. Y me acuerdo que mi primer proyecto de teatro musical fue con la UAC en La Bella y la Bestia, cuando tenían los derechos de La Bella y la Bestia. Que luego no se concretó ese proyecto y Sí. me salí porque ya no era La Bella y la Bestia. Y yo estaba muy entusiasmada con hacer La Bella y la Bestia. Este, pero creo que ahí fue, o sea, ahí fue el primer lugar donde tenía ensayos diarios de 3 horas y era para montar pues, la puesta en escena. Y así empecé, a ¿Cuántos los años 13 tenías? 14 años, 13, 14. sí. Y ya a partir de ahí pues fue puro tomar talleres, audicionar, probar suerte, pues es que ahora sí que es probar suerte literal. Ajá. Oye, y bueno, Y eso pues fue, ya, digamos, en la secundaria, previo a entrar a la prepa, pero llega la prepa sí, y entonces, pues la pregunta de la prepa que nos acompaña durante todo el tiempo y más en los últimos 2 semestres es, ¿qué vas a ¿qué vas a estudiar? estudiar? Cuéntame de eso. Ay, sí. Yo la verdad creo que fui una joven muy afortunada porque pues toda la secundaria y toda la prepa hice teatro musical en Saltillo. Estuve trabajando con espacio escénico y con cuarta pared. Ujú. Toda, o sea, desde la secundaria hasta la prepa. O sea, yo creo que mis mejores años de mi vida fueron en esas dos compañías. Yo me la pasaba increíble. Y pues fui muy afortunada porque la verdad, pues yo siempre formaba parte del elenco como personaje, pero era la más chiquita siempre. Entonces me tocaba aprender pues de gente que pues ya había estado en el TEC, que era Exatec, que era ex UADC, ex Juane, y que ya habían hecho teatro musical en las universidades. Y para mí eso era increíble porque yo me acuerdo que yo los veía en escena y luego me tocaba trabajar con ellos. Y decía, wow, o sea, aprendía mucho. Y ya cuando justo me estaba graduando de la prepa, sí nació la pregunta del millón y fue como, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Y yo, pues teatro. O sea, como que toda mi vida fue como, pues arte, obvio, lo que sea, pero arte. Mm. Y mis papás, bueno, mi mamá, sobre todo mi mamá, no, ¿qué te pasa? Te vas a morir de hambre. Si tu papá te apoya, bueno, pero yo no. Y yo, Órale. bueno, está bien. Entonces, o sea, muchas ideas cruzaron por mi cabeza de que, bueno, psicología, bueno, derecho, porque yo era muy ñoña en la prepa. Entonces, bueno, entonces, en un intento mío por no voy a estudiar este arte, pero aquí en la ciudad, audicioné para la Superior de Música Ok. para estudiar ópera. Pero Canto. yo no quería estudiar ópera. Sí, Ajá. canto, para estudiar canto. Pero yo no quería estudiar canto porque pues era pura ópera y yo no soy tan fan de la ópera, la verdad. Me gusta, pero yo no canto ópera. Ujú. Entonces decía, bueno, lo voy a intentar, nomás por darle el gusto a mis papás de que me voy a quedar aquí en la ciudad, no voy a hacer nada loco, intentemos lo que puedo perder. Pero la verdad, y yo haré público este comentario. Yo la verdad me autosaboteé porque yo no quería estudiar en la superior de música, o sea, no quería, no quería yo.
De hecho, yo siempre había soñado con irme a estudiar fuera de Saltillo. Ujú. Entonces yo decía, la universidad es mi oportunidad. Y si me quedo en la superior de música, me van a obligar a quedarme aquí. No quiero. Entonces me autosaboteé y no pasé. Y yo, por cosas de la vida que luego no se dan, yo hice prepa de 2 años, no de 3. Entonces, como había hecho ¿Albatros prepa o de dónde dos estuviste? años, ajá, en el Albatros, en el colegio Albatros. Como había hecho prepa de 2 años, yo la verdad me sentía muy chiquita para entrar a la universidad de 17. Yo decía de que, Dios mío, denme un año sabático. Lo iba a tener, pero por cosas de la vida pues no se dio y a la mera hora me obligaron a presentar el examen para la universidad. Entonces yo originalmente quería entrar al CUT o a la ENAT en Es Ciudad de en México. Ciudad de México, exacto. Ajá. Ajá, entonces pues los registros para esas facultades se abren a inicios de año y pues la prepa se acaba en junio. Ujú. Entonces yo cuando me entero que ya no me voy a tomar el año sabático, mis registros ya se habían cerrado y yo estaba con el grito en el cielo de que... ¡ah! Entonces se da la casualidad de que yo dentro del, pues como había hecho teatro musical con muchas compañías, en algún momento de la prepa, ya por el 2016, 17, hubo una compañía que se llamó The Company, que era de Ray Lobo, ahí en Saltillo. Ok. Y él, como tiene su academia acá en Monterrey, juntó chavos de Monterrey y chavos de Saltillo para hacer un musical. Entonces, mm, se da la casualidad de que pues yo ya conozco a gente de acá de Monterrey y me dice un amigo de que, oye, pues está la licenciatura de arte teatral acá, está en la facultad, yo estoy aquí, vente, aplica, está muy chido. Y yo no, no, porque yo no quiero estudiar ahí, no quiero. Mi mamá, ándale, no, mira, como que ya después mi mamá pues dobló las manos y me dijo, bueno, mira. Ya puedes estudiar teatro, vete a Monterrey, estás aquí cerquita. Y yo, no, yo quiero ir a la Ciudad de México. Ay, o es la ciudad o no es nada. Y mi mamá, no, pero mira, puedes meterte ahí y luego ya, si quieres, irte a Ciudad de México después, inténtalo. Y yo, bueno, está bien. Entonces, pues ya sin muchas opciones bajo mi brazo, pues apliqué para la Facultad de Artes Escénicas y yo tenía mucho miedo porque como me autosaboteé para la superior, yo dije, no me vayas a autosabotear otra vez. Ajá. Y no entré. O sea, yo de verdad decía, Dios mío, de aquí depende mi futuro, me voy a quedar sin universidad. Pero no, entré, pasé y pues ya, me quedé ahí los 4 años de la carrera y ahora ya soy licenciada. Y pues ya, esa es la historia más o menos de cómo decidí estudiar teatro. ¿Cuándo egresaste, Andy? En el 2023. 2020, o sea, llevas 2 años prácticamente ya como licenciada en arte teatral. Sí, ¿Qué es el justo. teatro para ti, Andy? Y me gustaría que me respondieras también platicándome cómo ha cambiado tu percepción del teatro de ese momento en el que estabas en los propedéuticos de la escuela en la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la FAE, Facultad de Artes Escénicas, Ujú. y ahora. Oh, ay, oh. Pues bueno, quiero decir que hubo un momento muy, muy importante dentro de mi etapa como universitaria que fue la pandemia. O sea, yo soy generación pandémica. Mm. Se atravesó la pandemia dentro de mi proceso como estudiante de universidad. Y Claro, y en eh, una carrera como teatro debe haber sido súper difícil, ¿no? O sea, ¿cuántos semestres de sí, cuántos te aventaste en línea? uy, pues son 8 semestres, yo creo que 4. La La mitad de la mitad. carrera fue en línea. Sí, estuvo fuerte. Sí, fue muy difícil, sobre todo porque la mayoría de mis clases prácticas, lamentable o afortunadamente, dependiendo cómo lo queramos ver, fue en línea. Entonces yo ya cuando regresé acá, pues ya estaba graduándome y ya se venía el servicio social y las prácticas y ya no era tanto como
pues prácticos, sino como pues cosas que ya se hacen por burocracia, ¿no? Ajá. Este, pero pues ya de, o sea, como hablando justo de que para mí qué es el teatro, yo veo el teatro como un mecanismo muy completo. O sea, es como un cuerpo, es una máquina. Es algo que yo soy maestra también, además de actriz, soy maestra de teatro para jóvenes y para infancias. Y algo que siempre le digo a mis alumnos es que el teatro es como un cuerpo, o sea, tiene órganos, tiene cerebro. Para que ellos lo entiendan más fácil, les digo, el teatro es una máquina. Cada uno de ustedes, en este caso, porque pues el teatro es comunidad también, cada uno de ustedes representa una parte de esa máquina. Y si uno de ustedes falla, la máquina pues deja de funcionar. Ujú, Entonces, para mí, justo creo que es eso, o sea, como es un organismo muy completo que ya aquí siendo bien guajira, que implica como mente, cuerpo y alma, y es como el completo entendimiento de tu cuerpo a la par del completo entendimiento de tus emociones, ok. pero también de tu acción-reacción y también de el completo entendimiento de la otra persona. Porque pues el teatro es un espejo. Creo que por eso es tan importante y por eso a la gente le remueve cosas, se dediquen o no a ello, ¿no? O sea, es un espejo que te permite verte reflejado en otras situaciones o en otros contextos y entender tu propio contexto a través de uno externo. Entonces, sí, no sé, siento que es como muy guajiro, pero muy específico. Ajá. No, me gusta cómo lo ves y me llama la atención que durante tu infancia, adolescencia y lo que estuviste haciendo antes de entrar a la FAE, era sobre todo teatro musical. ¿Qué tanto ya estando en FAE se abrió el panorama a hacer otros tipos de teatros o siempre estabas abierta a hacer teatro de texto, por ejemplo? Pues mira. Yo justo, antes de entrar a la universidad, jamás había hecho teatro de texto, jamás. Incluso para mí era muy extraño porque incluso yo no estaba acostumbrada a ver teatro de texto. O sea, todo lo que yo veía era teatro musical. Y yo comía, vivía, dormía, respiraba teatro musical. O sea, así yo era una intensa del teatro musical. Ya cuando llego acá me doy cuenta que no existen tantos lugares, aquí por lo menos en Monterrey, para hacer teatro musical como tal. O bueno, no de manera profesional, vaya. Ujú, Es como más amateur. Me refiero a amateur, así yo también aquí sacando los trapitos sucios, literalmente sin derechos. O sea, incluso les cambian los nombres a los musicales y ya no es el nombre registrado. Entonces yo cuando llego y veo eso digo de que esto es sospechoso. ajá, Entonces, yo la verdad nunca he hecho teatro musical aquí, pero cuando llego y me doy cuenta que de eso, la verdad sí se me rompió un poco el corazón. Ya después, como que me concilié y dije de que, ok, es un momento de probar cosas nuevas y de pues, descubrir muchas otras más, ¿no? Porque justo también creo que uno cuando empieza a estudiar teatro o a dedicarse a él, eh, pues no dimensiona todas las áreas que el teatro abarca. Como que solo nos quedamos en actuación. Cool. Y tú piensas que eso es todo el teatro, así como, ay, yo voy a ser actor. Pues chido, ¿no? Pero luego ya empiezas a como a estudiar y se empieza a abrir tu panorama. Y a mí eso es algo que la verdad sí le agradezco mucho a la facultad. Y yo justo platicaba ayer con una amiga que me preguntaba que cómo se llamaba mi licenciatura. Y yo, pues licenciatura en arte teatral. Me decía, y ahí te enseñan a que hacer escenografía y todo eso. Y yo, sí, justo. O sea, ujú, como la licenciatura es en arte teatral y no en actuación, pues te enseñan todo lo que compone el arte teatral. O sea,
iluminación, dirección, gestión, escenografía, vestuario, maquillaje. Y creo que eso sí es algo que yo le agradezco mucho a mi alma mater, que me abrió el panorama. O sea, yo ya no solo pensaba en actuar, sino que conocí muchas otras disciplinas que hoy en día me complementan mucho como artista escénica, ¿no? Ujú. Y que creo que también es importante mencionar porque justo creo que a veces los jóvenes que desean dedicarse a esto, pues no lo dimensionan. Y lo digo porque yo fui esa joven de que solo voy a actuar. Cool. No, pero pues a fin de cuentas aprendes más de lo que esperabas. Y ese sería un acierto que yo le doy pues a mi facultad en general, porque pues no conozco otro tipo de planes de estudios, ¿no? Ni de otras escuelas, pero creo que ese sí es un punto a favor que le doy a mi alma mater y es que pues te enseñan de todo. Ya obviamente depende de ti especializarte y buscar cómo rascarle a las áreas que te enseñan, pero pues de perdido te las muestran y tú ya tienes un punto a favor ahí. Claro. Oye, Andy, todos los seres humanos finalmente somos producto de las interacciones que tenemos en el ambiente y unas de las más significativas son las familiares. Nos platicabas ahorita de tus papás que, pues de alguna forma, gracias a ellos y al contexto en el que te desenvolviste, descubriste el teatro muy chica, desde chica estuviste yendo a distintas obras y demás. Platícame de ese contexto familiar y cómo fue en torno al teatro, porque luego me llamó la atención que tu mamá te dijera, no, eso no. Y yo desde afuera, o sea, no sé si tuviera una plática con tu mamá, yo le hubiera dicho, pues, ¿qué esperabas, no? O sea, si la llevaste al teatro, si te dijo que ella lo quería hacer y ella, sí, sí, qué padre, te llevo a un taller y a otro, pues, ¿qué esperabas, no? Sí, claro. Eh, Pues bueno, sí, desde chiquilla crecí yendo al teatro, yendo a ver el ballet, yendo a ver las obras del TEC, eh, yendo a ver las obras de la UAC, de la UANE, o sea, obra musical que hubiera en Saltillo, ballet que fuera Saltillo, el ballet ruso, el ballet de donde fuera, yo siempre estaba ahí. Ajá. O sea, siempre desde chiquita. eh, a mis papás siempre les ha gustado el arte. Mi papá justo actuaba en la prepa, en la secundaria y en la prepa. Luego ya lo dejó muchos años, se hizo un hombre de negocios. Ajá. Y apenas está retomando otra vez, que era justo lo que mencionaba ahorita, mi papá actúa, que justo estuvieron en el Festival de Teatro de Berta Villalobos, Ah, creo, sí, o no sí, sé cómo Berta se llama. Leticia Villalobos, sí, sí, sí. Ándale, El ajá, Festival estuvieron ahí Municipal de con Teatro. ajá, estuvieron en la Besana con Trinidad, Ajá. con su grupo de teatro que se llama Concert Producciones. Y pues como que, no sé, yo siento que la reacción de mi mamá de, no, no, teatro, no, pues a fin de cuentas son nuestros padres, ¿no? Y pues les da así como miedillo de que, ay, no, y si mi hija no, luego no puede pagarse sus cosas, no puede sobrevivir, y lo entiendo. Sí se nos ha enseñado que el teatro, o bueno, el arte en general, se nos ha más bien inculcado que el arte no es un trabajo. Mm. Este, y en realidad es que sí lo es, y es un trabajo muy demandante y muy cansado. Este, y creo que va justo muy aunado a este dicho que dicen de que si trabajas de lo que amas, nunca trabajarás en tu vida. No, en realidad trabajarás más. Claro, Pero oye, como que creo, ajá, no, dime, dime. dime. No, Pues termina. no, o sea, creo que justo esa reacción, y no creas, también mi papá. De repente, todavía ya siendo egresada, los dos de repente es como, bueno, ¿y qué vas a hacer para ganar dinero? ¿Qué vas a hacer? Porque, pues, el teatro, ¿qué vas a hacer cuando no haya funciones? Cuando no haya convocatorias. Y yo, no lo sé, lo descubriremos. Pero bueno, pues aquí andamos. ¿Ellos se dedican al comercio? ¿Me decías tu papá que es un hombre de negocios? ¿Se dedican al comercio o cuál es la actividad de ellos? Mi mamá es coordinadora académica en la UNIT Ujú. Saltillo.
Ujú. Y mi papá sí, tiene un negocio de publicidad, hace lonas y gráficos. También dentro de su negocio tiene un negocio de fotografía. Entonces imprimen fotos y ese tipo de cosas. Eh, pero la verdad es que yo soy la culpable de que se metieran otra vez al teatro. O sea, mi mamá dentro de de sus horas libres. Yo que ahora hago títeres, ella me hace los títeres, ella me hace los vestuarios para mis alumnos, ahora que soy maestra, mi papá me hace la escenografía, o sea, a fin de cuentas somos una familia teatral, pero la gente no sabe que ellos también son creadores, nomás porque lo tienen muy dentro de ellos, yo creo, no lo sé, pero, pero sí, poco a poco nos hemos ido como acomodando. Y vaya que yo sí vivo del teatro, o sea, creo que es algo importante decir y recalcar, se me hace algo chido de decir aquí en en el podcast, porque vaya, todo el mundo cuando dice, ay, me voy a dedicar al teatro, cree que por actuar o dirigir o hacer escenografías, pues vas a comer. La verdad es que no, o sea, la actuada y el puro quehacer teatral no te da de comer, por lo menos no en México, ni en Ciudad de México ni aquí, porque tengo muchos amigos también que se dedican en Ciudad de México a lo mismo y todos dan clases, todos, ya sea en academias o en escuelas o institutos, pero si bien creo que es importante justo recalcar eso, o sea, es la minoría la gente que literalmente vive del quehacer teatral y es porque tienen años de trayectoria, o sea, 40 años y pues ya sus 40 años los respaldan y han ido trabajando justo como para solo dedicarse a su quehacer teatral o a su quehacer escénico. Pero pues al principio sí toca como, pues echarle sí, partirse la mandarina, ¿no? Ajá. Y creo que también es tarea de nosotros como reflexionar y decir, no, pues sí me dedico, o sea, sí vivo del teatro. A mí eso me costaba mucho trabajo, o sea, como darme cuenta que el hecho de que yo dé clases, pues no me hace ni menos artista, vaya. O sea, a fin de cuentas vivo del teatro, doy clases de teatro. Entonces, yo a veces conmigo misma era muy dura y decía como, es que como estoy dando clases, si soy licenciada en arte teatral, yo debería dedicarme solo al teatro. Pues sí lo hago, o sea, enseño teatro y además actúo. Y eso Claro. me permite a mí tener un ingreso económico un tanto estable. Este, pero creo que sí es un tema interesante de recalcar. Tampoco como para decir a los chavos, no, no se puede, no, claro que se puede. O sea, tú échale ganas, pelea por tus sueños y lo vas a lograr, pero pues al inicio sí hay que partirse la mandarina para llegar a donde quieras llegar, ¿no? Dependiendo de tu sueño o tu meta. Claro, ¿cómo es el día a día de una actriz de teatro, Andy? Porque te comentaba antes de que grabáramos, me parece que tenemos más o menos claro cómo es el día a día de un profe que da clases, que prepara sus clases, un día a día de un comerciante que abre su comercio, que está con proveedores, clientes, etcétera. O sea, en general tenemos como cierta idea de algunas profesiones, pero de una actriz de teatro, o sea, se levanta y ¿qué hace? Pues mis día a días, y te voy a narrar como no sé, en las temporadas altas, ¿no? Donde tengo funciones y Ujú. muchos ensayos. Yo usualmente me levanto muy temprano, o sea, a las 7 de la mañana yo ya estoy en la calle porque entreno en las mañanas, dependiendo de lo que quiera entrenar. A veces hago bici, a veces hago gimnasio, este, la verdad soy muy multifacética en los deportes. O sea, de que si yo quiero, en lo que esté pagando membresía, ahí voy a estar entrenando. Entonces me levanto, voy, hago ejercicio, pues regreso a mi casa, me arreglo para salir de casa y usualmente tengo ensayos en la mañana. Entonces voy y ensayo en la mañana de 2 a 3 horas. Voy a dar clases, que es a mediodía usualmente, entre 1 y 3 de la tarde. Salgo de dar clases, voy a mi casa y como, agarro mi maleta para irme al teatro y me voy a dar función. Y si no tengo función, voy a otro ensayo. Entonces me voy a otro ensayo y luego ya en la noche regreso a mi casa y pues ya.
descansar. Pero básicamente de eso depende. Obviamente varía, ¿no? Cuando tengo eventos o grabaciones o que es temporada alta con mis alumnos, que son fechas de cierre y demás, Mm. pero siempre estoy o haciendo manualidades de escenografía o haciendo de técnica en un show de mimos o, o moviendo escenografía en un festival o lo que sea, pero siempre estoy en movimiento. Ajá. Y bueno, supongo que ahí también diste por hecho algo, pero el estudiar el texto, el estar memorizando y demás es parte de la rutina, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad, como yo me muevo en transporte público, o sea, yo de verdad aprovecho el tiempo así de que macizo. O sea, yo traigo 1000 textos en la mochila y entonces en el transporte público hago 1 hora de destino. Bueno, en esa hora de destino voy a estar aprendiéndome el texto. O en las noches, ya cuando regreso a mi casa, me aprendo el texto. Este, también trato mucho como de buscar videos y de, ya sean películas o videos que me ayuden a mí a referenciar mis personajes. Eso usualmente sí lo hago en las noches, ya que estoy en mi casa, bañada, tranquila. También lo que hago es, a mí me funciona mucho la música, entonces hago playlists de mis personajes o de cómo pienso que son mis personajes. Ok. Y a veces, dependiendo de los proyectos, entreno yo sola en mi casa. O sea, si, no sé, me piden explorar corporalmente, estoy en mi cuarto explorando corporalmente. O así como me siento, o sea, de repente sí me siento en la pandemia, como de que en mi casa haciendo la tarea del profe de pantomima. Así, yo estoy en mi cuarto moviendo el títere, yo estoy en mi cuarto haciendo estiramientos, como que sí, y justo también hay otro tema que se me hace muy importante dentro del día a día de un actor o de alguien que se dedica como a trabajar con su cuerpo y aplica creo que también a las bailarinas o bailarines, como justo también el hecho de, uno, pues descansar bien, o sea, dormir tus Ujú. 8 horas y de alimentarse bien. Creo que a veces también damos por hecho eso, el alimento y el descanso. Y a veces le exigimos de más a nuestro cuerpo sin darle con qué generar, ¿no? Y de ahí pues luego se derivan lesiones o enfermedades que luego no te permiten como realizar tu quehacer escénico. Entonces, creo que sí es muy importante también detenernos en ese punto de siempre como estar acompañados, o si no estar acompañados, porque puede también llegar a ser un privilegio el hecho de tener un nutriólogo, tener un fisioterapeuta, Ujú. pero sino como también entre nosotros mismos cuidarnos, o sea, también decir como, bueno, eh, pues comer sano, frutas y verduras, buena proteína, descansar bien de vez en cuando, ponernos hielo en nuestras articulaciones, como darnos masajito nosotros mismos, o sea, sí como enfocarnos mucho pues en nuestro bienestar como personas, porque pues si no hay salud no se puede. Claro, no, y porque Y, finalmente, Andy, o sea, el cuerpo es el instrumento de la actriz, del actor, ahorita que me comentabas, lo de ajá. explorar corporalmente, o sea, finalmente le prestas tu cuerpo al personaje y tienes que saber cómo camina, tienes que saber cómo se para, cómo se sienta, cómo habla, qué gesticulaciones hace, y esa exploración del cuerpo, de la mente, de la forma en cómo el personaje vive tiene que ver, o sea, otra vez, el instrumento es el cuerpo y el cuerpo tiene que estar bien, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, pues creo que también ahí yo añadiría el justo entrenar. También como que a veces como artistas escénicos damos por hecho que el simple hecho de ensayar o de explorar nosotros es, ah, ya me ejercité. Pero no, creo que incluso es muy importante como ir al gimnasio o hacer otro tipo de ejercicios, ya sea bailar o pilates, yoga, lo que sea, bici, no sé, correr también, porque eso también ayuda al cuerpo a prevenir lesiones y a estar activo siempre, a tener una buena condición física para que en el momento en el que a ti te toque
pues tener personajes un poco más demandantes, puedas salir al quite, ¿no? Y que tampoco te sientas como que te estás sobreexigiendo a, sí, a maneras pues extra cotidianas, ¿no? Claro. Oye, Andy, hay teatristas que tienen como cierta, ahorita que me platicabas de vivir del teatro, ¿no? Hay artistas, teatristas que tienen cierta aversión por la publicidad o por la televisión. Esto de la televisión como que me parece que ha cambiado un poco. En otro momento la televisión se asociaba a la telenovela y ahora la televisión pues me parece que se abre a otros formatos como las series, que algunas de ellas son de corte más cinematográfico. Pero bueno, digamos, hay como cierta versión a particularmente la publicidad y a algunos géneros de la televisión. ¿Tú cómo es tu relación con eso? ¿Te interesa hacer publicidad? ¿Haces publicidad? ¿O es algo que tienes cancelado? ¿Cómo es tu relación con otros formatos? Eh, no, no lo tengo cancelado. La verdad, estoy totalmente de acuerdo en... Creo que entre teatristas de mi generación sí hemos tenido pláticas como, amo el teatro. O sea, yo quisiera vivir del teatro, o sea, de verdad, lo que más disfruto es el teatro. Pero siendo realistas, del teatro no se vive. O sea, creo que lo que te da dinero es la publicidad. Mm, Entonces, yo sí tengo muchos amigos que me dicen como, yo quiero vivir de esto. Si para vivir de esto tengo que hacer publicidad y tengo que hacer cine y comerciales, pues va. ¿Disfruto más el teatro? Sí, pero quiero vivir de esto, entonces, ni modo. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, la verdad, antes era más activa en esos ámbitos. Ahorita como que lo he dejado un poco. Por falta de tiempo más que nada, pues porque como soy maestra, de repente sí ser maestra es como, ¡oh, ajá, mátenme! Pero eh, yo no estoy peleada. O sea, sí considero que es una muy buena fuente de ingresos, la verdad. Y también te da mucha experiencia, o sea, actuar para una cámara no es lo mismo que actuar para una audiencia. Entonces, pues creo que también a nosotros ahí nos da la oportunidad de aprender, no en una escuela como tal, pero pues es lo mismo que en el teatro, te da tablas, pero mm, tablas cinematográficas. ajá, claro. Oye, Andy, ¿qué tipo de proyectos disfrutas más? A mí también me gusta más el teatro, o sea, si lo pongo entre lo cinematográfico y lo teatral, a mí también me gusta más el teatro. Eh, Por ende, los proyectos que disfruto más, pues son los teatrales. Y dentro del ¿Cuáles teatro, son los proyectos? ajá, sí, sí, Ajá, sigue, los sigue. Ajá. proyectos teatrales que más disfruto son los títeres. Yo amo los títeres. O sea, creo que yo jamás pensé decir esto. O sea, creo que yo jamás pensé que me iba a enamorar de los títeres. Y si bien soy una titiritera emergente, apenas estoy como aprendiendo a manipularlos bien y todo tipo de títeres. Me gustan mucho los títeres, los muñecos, vaya. Entonces, creo que soy una actriz muy versátil porque hago todo tipo de teatro, de que títeres, teatro físico, teatro contemporáneo y así. Pero aquí entre nos, no disfruto tanto del teatro físico. No me van a correr de las obras de las que estoy. Creo que nadie, Andy. Pero Se tratan de convencer ellos mismos de que está padre, ¿eh? yo no sé cómo les gusta volar y cargarse entre ellos. O sea, yo no puedo. O sea, vaya, puedo y lo hago, pero no es algo que yo diga, uff. De hecho, me he cachado en escena, así en obras donde hago acrobacias, me he cachado en escena diciendo, madres, viene la escena más difícil. Tengo miedo. La hago y el resto de la obra, estoy feliz. O sea, como que... Lo sufres un poco más. Oye, Andy, tengo que comentarte algo. No me acordaba, pero ahorita que dijiste lo de los títeres, creo, no, no creo, estoy seguro. Cuando yo supe de ti, fue en alguna ocasión que yo estaba ensayando en La Besana, no recuerdo qué obra, pero estábamos en la biblioteca. De ahí nos van, para contexto para quienes nos escuchan y no son parte como del mundillo teatral, La Besana es un teatro que está en el centro de la ciudad de Saltillo, de los mejores teatros por lo menos para mí. Y tiene su biblioteca, Hermoso. estábamos ensayando en la biblioteca, se acaba
y luego era, es que están ensayando Tenorio y Uriel, dos directores de acá de Saltillo. Sí. Ay, ¿cómo se llamaba esta obra? Avenida Q. Avenida Q. Entonces me asomo y veo una parte del teatro y ahí te veo, no recuerdo si tú tenías títere o tú eras personaje. Tú eras personaje, ¿no? Yo era personaje, era Mira, Pee-wee el de los Cumbia Kings. mira, pues eso. Ahí te vi y ya recuerdo después seguirte viendo en algunas cosas, después seguirnos en redes sociales e ir viendo tu carrera teatral a través de la pantalla, ¿no? Sí, justo creo que Avenida Q sí fue mi primer acercamiento a los títeres. Yo no era personaje con títere, pero en ese momento Uriel, que era el director de Avenida Q, nos enseñó a hacer títeres bocones, a todos. O sea, tuvieras o no títere, todos entrenábamos con títere bocón. Ajá. Y ya después, ya con los trazos, pues ya nos empezó a quitar los títeres a quienes no llevábamos. Pero justo ese fue mi primer acercamiento y a partir de ahí, bueno, ahí seguía yo en la prepa, pero como unos 3 años después fue que yo empecé a manipular títeres por mi propia cuenta. Y Mira, o sea, qué curioso que lo mencionas porque justo cuando yo empecé a manipular títeres y yo hice mis primeros títeres bocones, le hablé a Uriel y le dije, oye Uriel, ¿te acuerdas el video de YouTube que nos enseñaste cuando hicimos los títeres? Me dijo, ay, sí. Y ya me lo pasó y como que regresé a hacer mis títeres bocones. yo Pero tenía la sí, idea de que no me que, acordaba. sí, no, yo tenía la idea de que habían estado juntos Armando y Uriel, y entonces fue Uriel el que dirigió la obra. Sí, Tenorio no dirigió Avenida Q, era Uriel. El Ya. director actoral era Uriel. Igual y por ahí andaba Pero Armando o Tenorio, algo y por eso asocié. sí, Tenorio a veces iba a nuestros ensayos. Y pues como son muy amigos ahí entre todos ellos, pues la verdad sí iba a nuestros ensayos y me imagino que se daban como feedback o retro y así. Pero sí, Tenorio sí iba a algunos de nuestros ensayos, pero como tal el director era Uriel. Ya, claro. Sí, no, que además le fue súper bien esa obra y demás, ¿no? Sí, estuvo muy chida. Para cerrar, Andy, ¿qué le dirías a quienes están ahorita pasando por ese momento que tú estuviste hace que casi 10 años, no sé? No, mucho menos, como que 6, 7 años cuando estabas en 7, la prepa, sí. y que están de ¿a qué me dedico? ¿Me voy a morir de hambre o no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero sí me gusta esto, pero no sé y demás. ¿Qué les dirías? Mm, pues yo creo que siguieran su intuición. La intuición nunca falla, uno sabe lo que le gusta y lo que no. Incluso dentro de ya cuando te dedicas a lo que sea, dentro de tu propio trabajo, pues tú sabes qué áreas de tu trabajo te gustan y cuáles no, ¿no? Entonces, creo que sería justo eso, como yo recomendaría escucharse mucho, que puede ser difícil porque pues están en la plena adolescencia y es como el caos, pero eh, pues nada es imposible. Ujú, Sí, es un trabajo duro, es un área laboral pesada, pero no pesada porque sea mala o negativa, sino porque tienes que aprender a hacer de todo un poco para sobrevivir. Hay muchas veces que pues la gente no te lo va a enseñar a hacer y entonces tú vas a tener que aprender solo o sola como a sobrevivir en el mar. Pero es un trabajo muy satisfactorio también. O sea, creo que, no sé, me gusta pensar y algo que también le digo a mis alumnos y que quizá le pueda servir como a las generaciones que vengan, como pues en el teatro eres todo al mismo tiempo. O sea, si tú alguna vez quisiste ser doctor, el teatro te puede permitir ser un doctor las veces que tú quieras. ujú, Cagarla y nadie se va a morir, gracias a Dios. ujú, O sea, como justo, creo que también lo que yo le diría a la gente que se quiere dedicar al teatro es que el teatro es una disciplina muy linda y que es una disciplina que te permite jugar siempre. Hay una frase que me gusta mucho y que dice, los artistas son
niños que nunca dejaron de jugar. Entonces, creo que me apego mucho a esa frase. O sea, pues justo como atreverse y decirles que sí, no va a ser un camino fácil, pero es un camino muy satisfactorio y muy bonito y lleno de autoconocimiento. Y pues, literal, perseverancia. Con perseverancia todo se logra. Y también algo que les diría, yo ya agregando todo. No, algo que también creo que les diría y que a mí me pasó, como el teatro es muy grande y hay lugar para todos, para todas las complexiones, para todos los tipos de piel, los tipos de gustos, lo que sea. eh, Esto puede hacer también que tus sueños cambien o que tus objetivos dentro de tu quehacer escénico cambien, porque justo el teatro te da una libertad que muy pocas veces en la vida se da. Entonces, creo que el estar abiertos y receptivos a lo que el teatro tenga que decirte o enseñarte les puede ayudar mucho. Que si bien los va a conflictuar, sí, pero el teatro incomoda y justo para eso está, para incomodar y en base de esa incomodidad generar la acción o la reflexión. Entonces, pues nada, échenle ganas, que viva el teatro y el teatro es para todos y para todas, donde sea, en todas partes. Muchas gracias, Sandy. Muchas gracias por esta plática que ya traíamos desde hace tiempo. Nos encontramos por allá en Monterrey y dijimos, tenemos que hacer esta entrevista y bueno, por fin coincidieron las agendas y de verdad muchas gracias. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta plática con Andy Cortés, actriz de teatro, en este podcast llamado Contrapuesto de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Dorali Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a darle manita arriba, a seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierda nada de nuestro contenido. Andy, gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. A ti, hasta luego.